Buenas tardes a todos, bienvenidos a Capilla del Calvario, en Iberia. Para nosotros es un placer, una bendición poder llegar hasta cada uno de sus hogares y poder compartir juntos la palabra de Dios, tener un tiempo de oración, de adoración a nuestro Señor y, claro, poder compartir de lo principal que es su palabra, estudiarlo y poder crecer en conocimiento, poder crecer en su palabra y poder conocer más acerca de los atributos de Dios y de cómo Él desea buenos planes para nosotros, cómo Él tiene buenos planes para nosotros y desea lo mejor para sus hijos. Hoy quería iniciar leyendo en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 13, que dice así: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Y cómo no adorar a nuestro Dios, a nuestro Señor, por esta obra tan hermosa? Recordar que fuimos reconciliados y somos reconciliados con Dios a través de Jesucristo, a través de su sangre, a través de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección, en el cual encontramos esperanza y vida eterna. Y esto es una buena ocasión para poder recordar que es por eso que nosotros le adoramos, porque Él nos amó primero antes de que nosotros podamos venir y amarle a Él. Él nos ha amado primero y por causa de eso es que respondemos en adoración, en gratitud, en humillación, sabiendo y reconociendo que nosotros no somos capaces de salvar nuestras propias vidas, sino que solamente es a través de Él, de su verdad, de su sangre. Entonces vamos a iniciar en oración el servicio, meditando en esta palabra y teniéndola en nuestra mente para poder también venir y tener ese tiempo de adoración antes de estudiar su palabra en el libro de Jueces. Señor, te damos gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque estábamos lejanos, envueltos en pecado, en tinieblas, pero tu luz, tu amor, tu misericordia nos abrazó y nos ha hecho cercanos al Padre. Gracias de verdad nuevamente porque tú eres fiel a tu palabra, tú eres fiel a nosotros, Señor. Y a pesar de nuestras debilidades, de nuestras incapacidades, tú permaneces fiel, nos animas, nos levantas, no nos señalas, sino que más bien nos animas a levantarnos, a arrepentirnos, para que tu sangre nos limpie, nos purifique y podamos seguir teniendo esa comunión con Dios, comunión con el Padre, esperanzados a esa vida eterna que podemos tener junto a ti, junto a Él. Ponemos este servicio en tus manos para que tu gloria y tu verdad sean glorificadas en nuestras vidas y a través de tu palabra. Te damos la honra, la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable.
lleno de ti, oh, y lleva tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti, oh, y llevar tu amor al mundo. Construir en mí, en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti, oh, y llevar tu amor al mundo. Construir en mí, en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Señor, gracias por trabajando en nuestras vidas siempre. Sabemos que tenemos un Dios involucrado en nuestras vidas, que quiere construir buenas cosas en nuestras vidas. Señor, gracias por las obras que tú haces en y a través de nuestras vidas. Qué bendición ser parte de su obra aquí en la tierra. Señor, bendice este servicio. Gracias por este tiempo de estudiar su poderosa palabra. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, es una bendición siempre pasar este tiempo con ustedes, estudiando la palabra de Dios. Estamos en el libro de Jueces. Si tienen sus Biblias, abre sus Biblias a Jueces capítulo 6. Y empezamos hoy en versículo 1. Nuestro estudio es versículos 1 al 24 de capítulo 6 de Jueces hoy. Entonces, pero empezamos en oración. Señor, gracias por este tiempo. Señor, bendice este tiempo. Señor, derrama su espíritu sobre este lugar y sobre cada persona que está escuchando en este momento. Señor, tenemos la oportunidad de conocerlo más.
Tenemos la oportunidad de entender lo que dice en su palabra. Señor, que nuestros corazones y mentes están abiertos para recibir de su palabra hoy. Bendice, Señor, este tiempo. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestro último estudio en Jueces, vimos que Dios liberó a los israelitas por la mano de la profetisa Débora y Barak. Israel tuvo, dice en el final del capítulo 5 en Jueces, que Israel tuvo descanso por 40 años en la tierra prometida. Y así termina capítulo 5. Ahora, en capítulo 6 nos encontramos con Gedeón. Si usted ha crecido en una iglesia, muchas veces la historia de Gedeón y sus 300 hombres valientes es una historia muy familiar. Pero la historia de Gedeón, eso es solo parte de la historia de Gedeón, abarca 3 capítulos. En realidad, más es dicho de él que cualquiera otro de los otros jueces de Israel en este libro. Gedeón fue un granjero. Es interesante, un granjero, no un conquistador fuerte, no un líder de Israel. Es un hombre trabajando en el campo, un granjero de la tribu de Manasés. Es importante, ¿por qué? Porque Manasés es uno de los más pequeñas tribus en Israel. Y Dios llamó a él para liberar a Israel de la mano de los madianitas. Como veremos en nuestro tiempo en estos 3 capítulos, veremos en capítulo 6 hoy que cuando Gedeón fue llamado era un cobarde, un hombre lleno de dudas. Vemos a Gedeón cuestionando todo. Él es un hombre que tiene una fe débil. Pero Dios está trabajando en su vida. Y cuando llegamos a capítulo 7, veremos Gedeón como el conquistador que guió a la nación de Israel a la victoria sobre los madianitas. Y cuando estaremos estudiando capítulo 8, veremos a Gedeón que terminó como un hombre dispuesto a comprometer su fe. Lo que deja una lección clara para nosotros de que no se trata de cómo comenzamos, sino cómo terminamos nuestro llamado. Cómo terminamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esto es lo que es importante. Muchas veces cuando sentimos Dios llamándonos, sentimos Dios moviendo en una dirección en nuestras vidas, tenemos dudas, ¿verdad? Tenemos cuestiones. No estamos seguros. Es una prueba de nuestra fe. Pero poco a poco vemos las puertas abiertas y cómo Dios se está moviendo en nuestras vidas. Y nuestra fe es animada, nuestra fe es creciendo. Y esto es como nuestra fe debería eso es lo que necesitamos ver con nuestra fe, que está creciendo.
siempre, hasta el final de nuestras vidas aquí en la tierra. No queremos terminar como Gedeón, como personas dispuestos a comprometer con nuestra fe, que queremos terminar nuestra vida aquí en la tierra con una fe fuerte, que es obvio que confiamos en nuestro Dios para todo. Esto es lo que marca nuestras vidas. En la vida de Gedeón podemos ver las luchas personales con su fe. Vemos, es muy clara en su vida que él está luchando con su fe. Esta historia es un gran ánimo para las personas que tienen dificultad aceptándose a sí mismos y creyendo que Dios puede obrar en ellos y ser usados para su gloria. Eso es un gran ánimo. Cuando terminamos estos capítulos, podemos ver, wow, Dios puede usarme para su reino y para su gloria. Dios no está buscando una superhéroe para hacer cada obra en el reino de Dios. Él está buscando personas obedientes, fieles a sus llamados. Veremos que Dios puede usar cualquier hombre que está dispuesto a ser usado por Él. Vamos a empezar en capítulo 6, en versículo 1, y vamos a leer hasta versículo 6. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. De nuevo, el ciclo ha comenzado. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. O la opresión que vemos en capítulo 6 es completamente diferente que las que hemos visto hasta este punto. Hasta este punto en la historia de Israel, sus opresiones venían en la forma de esclavitud bajo los cananeos. Pero lo que pasa aquí es que justo de la cosecha en Israel, los madianitas, junto con los amalecitas y los hijos del oriente, vinieron y robaron todo lo que los israelitas tenían, toda la cosecha. No dejaron nada para el pueblo ni los animales. Y continuando robándoles, ¿por cuántos años dice? 7 años. No podemos imaginar a perder solo una cosecha sería devastador, ¿verdad? Vemos esto en la vida, a veces en áreas
hay una hambruna o algo sucede y no hay una cosecha y la cosecha ha sido afectada. ¿Y qué pasa? Esto afecta el precio de ciertos productos y todo. Es difícil, pero imagínese perdiendo su cosecha por 7 años. En versículo 2 vemos que Israel estaba escondido en las cuevas, montes, cavernas y en los lugares fortificados. ¿Por qué? Porque temían a los madianitas y los amalecitas. En versículo 4 dice, los madianitas le robaron a Israel hasta Gaza. Eso es decir, los madianitas entraron a la tierra prometida por el lado este. Avanzaron hasta la costa del Mediterráneo y de ahí bajaron al lado sur, al límite de Israel, es decir, Gaza. Y si tuvimos una mapa, podemos ver que es una área muy grande. Podemos ver claramente por qué eso fue un tiempo difícil en la nación de Israel. Finalmente, después de 7 años, Israel clamó a Dios y ellos clamaron antes de la próxima cosecha. Es increíble para mí, pero en realidad eso es una indicación de sus corazones, que ellos estaban esperando por 7 años hasta que finalmente ellos clamaron a Dios. Es increíble. Podemos imaginar después de un año, wow, eso fue difícil. Pero el segundo año, tercero año, 7 años. Es una buena indicación de sus corazones. Pero es importante que recordamos la razón que Israel está bajo esta opresión. En versículo 1 dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Fue por su desobediencia que ellos se ven bajo esta opresión. Nada más. Vamos a continuar. Versículo 7 dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que afligieron, a los que cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Dios mandó una profeta a Israel. No sabemos quién es. ¿Para qué? Para reprenderlos por su desobediencia. Ese profeta les recordó de la manera maravillosa que Dios los libró de Egipto y de todos los que los afligieron, y que Dios les había entregado la tierra prometida. El hecho que Israel estaba sufriendo entonces no era la culpa de Dios. Es solo por su desobediencia. Dios les había proveído todo lo que necesitaban. Ellos se veían en esta situación solo por su desobediencia y no por guardar su pacto con Dios. Necesitamos recordar que como seguidores de Cristo, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida que lo sigue exitosamente. ¿Qué tenemos? Primero,
Tenemos Cristo. Y por su sacrificio en la cruz hemos sido rescatados de nuestros pecados. Por su sacrificio en la cruz tenemos la vida eterna cuando ponemos nuestra fe en Él. También tenemos la palabra de Dios por completo. Tenemos la palabra de Dios que nos dice cómo debemos vivir como sus hijos. Y tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, que guía nuestras vidas diariamente. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir obedientemente y servir fielmente. No faltamos nada. Efesios 4, versículo 1. Efesios 4, versículo 1. Como hijos de Dios tenemos todo para qué. Dice aquí, vivir de una manera digna de la vocación con que hemos sido llamados. No faltamos nada. El pecado de Israel es muy claro. Aquí, versículo 10 dice, no habéis obedecido a mi voz. Cuando Dios nos habla, debemos escuchar y obedecerlo. Y eso es importante. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, cuando estamos estudiando su palabra, y cuando escuchamos, cuando entendemos lo que dice la palabra de Dios, vemos los requisitos de Dios para sus hijos. Y es por nuestro bien. Debemos obedecer lo que dice en su palabra. No podemos ignorar lo que dice en su palabra. Es esencial para nosotros a caminar en obediencia a lo que dice en su palabra. Cuando estamos en un estudio bíblico escuchando a un pastor o a alguien que está enseñando y aprendemos algo de su palabra, debemos poner estas cosas en práctica. Es esencial. Vamos a continuar, versículo 11. Entre nuestro héroe de la historia, Gedeón, dice en versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel del Señor es Cristo. Vemos aquí una aparición de Jesús humana y corporal antes de su nacimiento en Belén. Jesús viene para llamar a Gedeón que guíe a la nación de Israel en contra de los madianitas. Pero ¿dónde se encuentra Gedeón? Sacudiendo el trigo en el lagar. Normalmente el trigo era sacudido en el piso de trilla, y eso es una área abierta y amplia. Requiere mucho espacio para hacer esta cosa, y ellos están usando bueyes para hallar el trigo y remover la paja. Pero aquí vemos Gedeón escondido con el trigo en el lagar. Y esto nos muestra dos cosas. Primero, que la cantidad de trigo que ellos tienen es muy poca. Y segundo, que tienen mucho miedo de los madianitas. Ellos están en una área que está cerrada, que es pequeña, está escondido por medio de los madianitas.
que ellos quieren venir y robarlos. Vamos a ver la conversación entre Gedeón y el ángel del Señor. Versículo 12. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envió yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. El ángel, ¿viste cómo el ángel del Señor llama a Gedeón en versículo 12? Dice: varón esforzado y valiente. Tal vez, y eso es en mi mente, en mi imaginación, cuando Gedeón escuchó estas palabras, miró por todos lados para ver con quién estaba hablando este Señor, ¿verdad? Varón esforzado y valiente. Gedeón, varón esforzado y valiente, ¿dónde? ¿Con quién está hablando? Yo está hablando conmigo. ¿Dónde está él? Él está escondido en este momento, en el lagar. Él tiene miedo y está escuchando estas palabras de este Señor, varón esforzado y valiente. Es una maravillosa prueba de que Dios no nos ve como por quien somos en el momento, pero Él nos ve en nuestro potencial. Esto es lo que vemos aquí. Bajo su mano, caminando por fe, confiando completamente en Él para todo. Muchas veces dudamos que Dios puede hacer algo con nosotros, ¿verdad? Damos las mismas excusas que Gedeón. Señor, no puedo. No soy nada. Yo soy débil, Señor, vea. Yo no tengo influencia sobre nadie. Yo no estoy en una posición alto. Señor, yo no tengo talentos. No tengo habilidades, vea, no tengo recursos. ¿Qué cosas quieren usar? Esas son las excusas que usamos. Pero necesitamos entender, Dios nos ve el final de la carrera. Nos ve en todo nuestro potencial. Nos ve como quien podemos ser si nos sometemos a su voluntad. Cuando estamos bajo el pleno control del Espíritu Santo. Caminando por fe y no por vista. Con esa persona Dios puede hacer una gran obra. Es increíble. Vemos con Gedeón aquí, él está caminando solo por vista.
Él está pensando en su tribu, su familia, su posición en la familia. Es like, yo no soy nada. No se trata de lo que yo puedo hacer, sino de lo que Dios puede hacer en y a través de mí. Dios puede usar a cada persona que rinde su vida a Él. Eso es el requisito. Una vida rendida al Señor. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad, ¿verdad? Esas son las palabras de Pablo. Cuando yo soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando yo soy débil, yo no puedo hacer nada en mi propio esfuerzo. Yo estoy completamente dependiente en el Señor y su poder. Entonces, cuando yo soy débil, soy fuerte en Él. En Él. Versículo 13. Vemos Gedeón le responde a Dios que Dios no está con Israel. Lo que era correcto en este tiempo por la desobediencia de la nación. Pero el ángel del Señor dijo que claramente Él está con Gedeón. Él está con Gedeón. Es obvio que Gedeón durante todo este discurso no está convencido que él puede derrotar a los madianitas. En otras palabras, Gedeón está diciendo al ángel del Señor que Dios tiene al hombre equivocado para este trabajo. Posiblemente usted ha dicho la misma cosa a Dios. Sentimos Dios moviendo en nuestras vidas. No podemos ver claramente todo lo que está pasando. Y decimos cosas como, hey, Señor, usted tiene al hombre equivocado. Yo no puedo. Oh, Señor, tiene la mujer equivocada. No. En el libro de Éxodo vemos que cuando Dios llamó a Moisés para librar el pueblo de Israel, que fue bajo la mano de Faraón, sacarlos de Egipto, Moisés respondió de una manera muy similar a Gedeón. Pero sabemos que una vez que Moisés se sometió al llamado de Dios, él fue usado de una gran manera. Necesitamos recordar los hombres que Dios quiere usar. Tenemos en la palabra de Dios. Vamos a leer 1 de Corintios, capítulo 1. Avance a 1 de Corintios, capítulo 1, y empezamos en versículo 26. Aquí vemos los hombres y mujeres que Dios quiere usar. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Empezamos, dice: pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar, es decir, confundir a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar o confundir a lo que es fuerte. Usted y yo. Eso es lo que Dios quiere usar. Personas comunes para trabajar en el reino de Dios. Es increíble, nuestro privilegio.
a trabajar en el reino de Dios. Dios quiere usar estas cosas porque así toda la gloria va a Dios, no al instrumento que Dios usó. Eso es el propósito, que Dios recibe toda la gloria, no al instrumento. ¿Verdad? Si alguien está tocando un instrumento, nadie está dando gloria a la guitarra. La gente está aplaudiendo la persona tocando la guitarra. Entonces, somos los instrumentos de Dios. Toda la gloria pertenece a Él, no nosotros como instrumentos. Pero qué bendición, qué privilegio que Dios, creador del universo, quiere usarnos. Que Él tiene un propósito para nuestras vidas. Pero Dios es el único digno de toda la gloria. Aunque yo no está convencido, entonces en versículo 16 el ángel del Señor habla muy directo y dijo aquí que ciertamente yo estaré contigo. Ok. ¿Qué más necesitaba Gideón? ¿Verdad? Escuchando estas palabras, ciertamente yo estaré contigo. Nada. Entonces, ¿qué más necesitamos nosotros? Si Dios está con nosotros, debemos caminar confiadamente en su poder. No necesitamos todos los detalles de antemano. Lo más importante en nuestro caminar de fe es que Dios está con nosotros. Nada más. Eso es lo más importante. ¿Recuerda a Abraham cuando Dios lo llamó? Vamos a leer en Génesis capítulo 12, solo versículo 1. Eso es cuando Abraham fue llamado por Dios. Y vea toda la información que Dios dio a Abraham. Es increíble. Génesis 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué información tenía Abraham? Nada. Simplemente dice: vaya, empieza a caminar. ¿En cuál dirección? Imagínese hablando con su esposa, ¿no? Con solo esa información. Necesitamos salir. ¿Dónde? No sé. Dios está guiando y dijo: Él me mostraré eventualmente. Pero necesitamos empezar a caminar. Necesitamos dejar todo esto atrás y vamos. ¿Ah? Es un caminar por fe. No necesitamos todos los detalles. Pero eso es el problema. Muchas veces queremos caminar por fe, pero con todos los detalles. Eso no es fe. Caminamos. Y en el proceso de caminar, Dios abre ciertas puertas, cierra ciertas puertas. Caminamos por fe. Si sabemos que Dios está con nosotros dirigiendo nuestros pasos, no tememos, porque Dios está a nuestro lado. Dios está con nosotros y eso es el mejor consuelo. Vemos en estos libros, cuando la nación de Israel tenían mucho temor, es cuando ellos sabían que Dios no fue con ellos. Es un gran consuelo
Y incluye cuando no podemos ver todo, que Dios está a mi lado. Dios está conmigo. Qué gran consuelo es eso. Pero para Gedeón eso no fue suficiente. Es increíble. Continuamos, versículo 17. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Él es like, well, qué bueno, usted está conmigo, pero quiero un señal. ¿Puede darme un señal? ¿Y qué vemos aquí? Dios en su gracia está dispuesto a darle una señal. El ángel del Señor esperó bajo el árbol mientras Gedeón preparó su ofrenda. ¿Qué ofrenda? Versículo 19. Y entrando Gedeón preparar un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Piensen cuánto tiempo tomó preparar esa ofrenda. No es algo listo. Él se fue a su casa primero para matar un cabrito, para preparar, cocinar, no solo eso, pero el pan. Es mucho tiempo. Y el ángel del Señor espera todo ese tiempo. Es increíble. Porque eso verdaderamente nos demuestra la paciencia de nuestro Dios con nosotros. Nuestro Dios, imagínense, porque nosotros sabemos esto es Jesús, pero imagínense si eso es Jesús. Y Jesús puede ver claramente nuestras dudas y decimos: puede esperar bajo ese árbol por un rato. Me voy a mi casa para preparar una ofrenda. Jesús, creador del universo, está esperando en mí. Es increíble la paciencia de nuestro Dios, ¿verdad? Es increíble. Su paciencia incluso en nuestra duda. Él está paciente y trabajando con nosotros, asegurándonos que Él está con nosotros, ¿verdad? No puedo hacer esa cosa, estoy contigo. No puedo hacer esta cosa, es difícil, estoy contigo, Jaime, todavía. Su paciencia. Vemos esto en la vida de Cristo, en los evangelios, con sus discípulos. 3 años entrenando a sus discípulos, y en el final ellos no entiendo. Ciertas cosas, ellos están confundidos. Cuando Él estaba hablando de su muerte y resurrección, ¿qué es eso? Qué raro. Su paciencia es increíble. Su gracia, su amor, su misericordia, eso es nuestro Dios. Vemos su atributo aquí de paciencia claramente con la humanidad. Terminamos aquí, versículos 22 al 24. Leamos.
Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiseritas. Gedeón reconoce que él ha tenido un encuentro con el Señor e inmediatamente tenía temor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: nadie puede ver el Señor y vivir, pero el Señor le asegura que él no va a morir. Entonces Gedeón construyó un altar a Dios y lo llamó que el Señor es paz. Eso es lo que significa Salom. Dios es paz. Pensaríamos que Gedeón tiene todo ahora para confiar en Dios, ¿verdad? Like, wow, su ofrenda fue aceptada, él sabe, Dios está con él, todas estas cosas, pero veremos la próxima semana que él durará aún. Cuando Dios nos llama a una tarea, no pensamos que podemos realizar. No debemos mirar hacia nuestras propias fuerzas o habilidades. Yo puedo hacer eso, mi propia fuerza. No tomamos decisiones basadas en lo que vemos en nosotros mismos. Eso es un gran error. Debemos mirar hacia el Señor Jesucristo, quien nos llamó y que Él nos equipará. Eso es las buenas noticias. Cuando Dios nos llama, Él nos equipa también. Eso es nuestro Dios. Debemos recordar que no hay nada imposible para nuestro Dios y con Él todo es posible. Todo lo que Él se propone hacer, lo hace. Entonces, cuando caminamos por fe, confiando completamente en Él para todo, podemos cumplir todo lo que Dios quiera hacer con nuestras vidas. Sin importar tan grande sea la tarea, porque con Dios todo es posible. Amén. Señor, gracias por su palabra. Señor, ayúdanos con nuestras dudas. Señor, cuando sentimos cómo está guiando nuestras vidas y dudamos, ayúdanos. Señor, cuando nuestra fe es débil, ayúdanos. Tú eres digno de nuestra confianza siempre, en y con todo. Tú eres confiable. Tú eres fiel. Señor, que es obvio, somos hijos de Dios que caminan por fe y no por vista. Señor, gracias por su paciencia para con nosotros. Es una paciencia increíble. Gracias. Y Señor, que caminamos en tu poder, porque sabemos que podemos hacer todo en tu poder, Señor. Pedimos todas estas cosas en tu glorioso nombre. Amén. Bueno, este domingo continuamos nuestro estudio en 2 de Corintios capítulo 11. Si usted no tenía la oportunidad de escuchar todos los mensajes, tenemos un canal
En YouTube es Capilla Calvario Liberia y todos los mensajes están disponibles allá. Entonces quiero animar a ustedes a usar este recurso para continuar creciendo en su relación con Dios. Que Dios los bendiga.